Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Brian Carrasco, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y en esta oportunidad voy a mostrar a cómo desarrollar un login con registro de usuarios con el lenguaje de programación Java. Lo primero, voy a utilizar el entorno de desarrollo NetBeans. Puedo utilizar cualquier otro entorno de desarrollo, puede ser Eclipse, IntelliJ IDEA, pero yo voy a utilizar NetBeans porque me parece un poco más cómodo para trabajar con Swing. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a seleccionar Java con AM y vamos a seleccionar nueva aplicación de Java. Damos a siguiente, nos pide el nombre. Si ustedes ya tienen creado un proyecto, solamente tendrían que incorporar todo lo que se va a mostrar en el video. Vamos a agregar acá que se llame login, el nombre del proyecto, y no le voy a agregar que cree una clase main, solamente que me cree el proyecto vacío. Finalizamos y se me abre la vista de proyectos. En login sabemos de que no vamos a tener ningún paquete disponible. Entonces aquí vamos a explicar con qué vamos a trabajar. Cuando vamos a trabajar ya vamos a trabajar con inicio de sesión, con registro de usuarios, lo recomendable es que sigamos un patrón de desarrollo, un patrón de diseño para poder hacer el trabajo menos complicado, y en el cual les voy a mostrar cómo desarrollar este login utilizando el patrón de diseño DAO. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un nuevo Java package y vamos a agregar modelo.beans, que en este paquete se van a agregar todas las clases, objetos, y acá vamos a agregar otro que va a ser modelo.dao dataObject. Aquí vamos a agregar modelo.logic. En logic se va a agregar toda la lógica del negocio, y además nos falta un último que es vistas, en el cual se nos mostrará los formularios, los JDiálogos, JFrame, para la interfaz gráfica de usuario. Entonces tenemos los beans, donde vamos a crear todos los objetos. En DAO, el intermedio entre la lógica del negocio y los objetos, es decir, que va a ser un intermedio. Y las vistas, que nos va a permitir visualizar todo lo que estamos haciendo. Voy a cambiar de vista y voy a ver la vista por archivos, porque me parece un poquito más cómoda. Y voy a agregarlo por acá. Y voy a primero crear todos los objetos en la carpeta beams. En este caso, como vamos a trabajar solamente con registro de usuarios, vamos a agregar solamente la clase usuario. Usuario por acá. Vamos a agregar también en DAO. Vamos a agregar en DAO una clase que se llame usuario DAO. En Logic vamos a agregar una clase también que se llame usuario Logic. Bien. Ahora vamos a editar usuario. En usuario vamos a agregar los atributos para esta clase. Y los atributos pues va a depender mucho de qué es lo que queramos agregar para nuestro usuario. Es decir, que si nosotros queremos registrar, además de usuario y contraseña, queremos registrar sus nombres, apellidos, la edad y todo ello, ya va a depender de nuestra creatividad. En este caso voy a mostrar ya lo básico, y ya después lo pueden ir incrementando con lo que más quieran. Lo primero es que vamos a tener todos los atributos en private. Y aquí primero voy a agregar el atributo usuario. También voy a necesitar de una contraseña. El usuario va a necesitar de una contraseña. También va a necesitar voy a requerir que ingrese sus nombres. También voy a requerir que ingrese sus apellidos. Y opcionalmente también un correo, ¿no? Aunque voy a tener que pedir todos estos. Tenemos usuario, contraseña, nombres, apellidos, correo. Ahora, antes de continuar, tenemos que también tener en cuenta de que el usuario no se va a repetir. Es decir, que no van a haber dos usuarios con el mismo nombre de usuario. Lo siguiente que vamos a hacer
es irnos a insertar código. Vamos a generar el constructor y vamos a generar el constructor. Luego de ello vamos a generar los getter and setter. Generamos y ya tenemos los getter and setters, y ya con esto ya hemos creado ya nuestra clase usuario. Y luego vamos a crear los diferentes objetos usuario. Entonces acá tenemos usuario DAO. En usuario DAO ya vamos a poner el intermedio entre logic y usuario, es decir, lo que nos va a permitir insertar, modificar, eliminar. Y para ello, para hacer aquí también se va a almacenar una lista de todos los usuarios que están disponibles. Y para este caso vamos a necesitar una lista. En este caso vamos a poner list. Vamos a tener que recurrir a un array list. En este caso la lista va a ser de los objetos que tengan usuario. Bueno, aquí lo vamos a mostrar en modelo beams usuario. Aquí me está marcando un error porque debo de importarlo. Listo. Entonces esta lista va a ser de usuario. Ah, pero me falta el nombre. El nombre va a ser el nombre de esta lista se va a llamar usuarios. Entonces acá vamos a tener todos los usuarios. Además, que por esta parte vamos a tener un constructor. Vamos a dar generar este constructor vacío cada vez que yo creo este objeto usuario DAO. Vamos a inicializar esta lista que hemos creado. Por ello vamos a utilizar usuarios es igual a new array list. De esta manera. De esta manera estamos inicializando usuario. Démonos cuenta que debemos importar el Java Util Array List y Java Util List. Bien, luego de esto vamos a crear los diferentes métodos, sea para insertar, modificar o eliminar. Para ello, todos estos métodos van a ser públicos. Y lo que vamos a hacer es que cada vez que vamos a insertar, modificar y eliminar, vamos a poner de que nos devuelva un valor. En este caso un booleano. Si es que devuelve verdadero, es que todo ha ocurrido correctamente. Si es que devuelve falso, es que ha ocurrido algún error. En este caso, cuando nos marcará falso, cuando por ejemplo el usuario se cuenta duplicado. Y lo primero que vamos a ver es el de insertar. Pero antes de eso vamos a crear un método que se llame buscar. Tenemos aquí buscar, insertar, pero este no va a ser booleano, sino que va a ser entero. Este método buscar lo que va a hacer es recorrer todo nuestro arreglo y nos va a devolver en qué posición se encuentra un elemento en el cual lo vamos a pasar por parámetro. En este caso vamos a requerir el nombre del usuario. Y en insertar vamos a requerir que se nos pase un objeto usuario. De esta manera. Vamos a hacer lo mismo para el método modificar. Y vamos a hacer lo mismo para el método eliminar. Bien, también debemos de poner un método que nos permita obtener. En este caso el obtener va a tener como parámetro usuario. El método obtener lo que va a hacer es buscar en todos los la lista de usuarios que tengo disponibles. Va a ver en qué posición está algún elemento y luego me lo va a devolver. En este caso ya no sería booleano lo que me va a devolver, sino que lo que me va a devolver es un objeto usuario. Bien, lo primero que vamos a tener es el método buscar. Del método buscar vamos a poner un entero, porque vamos a devolver un entero. En este caso vamos a ponerle n. No hay ningún problema. Y este lo vamos a inicializar con -1.
Bien, luego de esto vamos a hacer un ciclo for para recorrer todo el conjunto, toda la lista de usuarios que hay. Aquí no va a ser hasta 10, sino que vamos a ponerle usuarios.size, en el cual vamos a tener todo el tamaño que hay los usuarios y luego lo vamos a recorrer. Entonces vamos a decir si usuarios.get, con el método get, de la posición i, que en el cual estamos en la actual, punto get nombre, perdón, get usuario, punto, esto es igual a lo que me han pasado con parámetro usuario. Vamos a leerlo. Lo que estamos haciendo acá es recorrer cada uno de los objetos que son de tipo usuario. Esta parte me va a devolver sí o sí un objeto que va a ser usuario. Luego, como ese objeto tiene el método get usuario, pues me lo va a devolver y luego lo voy a igualar a lo que me pase como parámetro. Vemos de que esta parte va a ser un string y luego lo vamos a igualar a usuario. Si es que esto ocurre, si es que esto es válido, es decir, que sí ha encontrado una similitud, entonces n cambia de valor y vamos a poner la posición en la cual ha encontrado. Ahora, ya una vez que ha encontrado, entonces hacemos un break para poder salir de ese bucle y que ya no me siga recorriendo los demás campos. Salimos de esta parte y luego me está lanzando un error porque no estoy retornando nada. Entonces acá vamos a retornar un n. Vamos a retornar n. Bien, y lo que sale acá es lo siguiente. Si es que encuentra algo, entonces lo va a devolver. Si es que no, por defecto me sale que es -1. Quiere decir que al momento de nosotros poder utilizar este método, vamos a recordar que si el método devuelve -1, quiere decir que no ha encontrado ningún usuario con esa identificación. Vamos a insertar. En insertar vamos a poner lo siguiente: si buscar, y le pasamos como parámetro usuario punto get usuario. Sabemos que como parámetro buscar me tiene que requerir un string, por eso es que vamos a requerir el usuario que pasamos como parámetro. Get usuario me va a permitir obtener el usuario que me están pasando. Ahora esto de acá lo vamos a igualar, perdón, vamos a ponerle que no sea igual a -1. ¿Eso qué quiere decir? De que si sí he encontrado un usuario, perdón, aquí sería esto, lo vamos a igualar a -1. Quiere decir que si este usuario que yo estoy intentando ingresar no se encuentra, o sea, no se encuentra en la lista, entonces que suceda algo. En este caso, todo lo que va a recurrir la inserción de ese usuario. Caso contrario me va a retornar falso. Y lo que vamos a hacer por acá es ingresar ya el usuario a la lista. En este caso, usuarios.add, y vamos a agregar el objeto usuario. Y lógicamente, después de esto, vamos a tener que retornar, porque nosotros debemos retornar un booleano. Y vamos a retornar verdadero, es decir, que todo ha ocurrido correctamente. Y ahí no nos está marcando ningún error. En modificar hacemos algo parecido, solamente que acá cambiamos algo. En modificar debemos de tener en cuenta de que el usuario que yo intento modificar sí o sí debe de estar en la lista de usuarios. Entonces aquí ya no sería igual a -1, sino no igual a -1, porque así lo que me va a indicar es que el usuario que yo estoy intentando modificar sí existe.
Entonces por esta parte vamos a hacer usuario punto, perdón, aquí sería usuarios punto set, me dice la posición y luego por cuál lo voy a cambiar. Pero hay algo mucho mejor que hacer esta parte, porque sería reemplazar nada más usuarios, sino que podríamos hacer lo siguiente. Podríamos hacer lo siguiente. Primero vamos a llenar todo el método obtener. En el método obtener, recordemos que yo iba a buscar todos los usuarios y luego lo iba a devolver el que me pasaban como parámetro. Entonces primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un if y primero tengo que verificar que el usuario exista. Y por esta parte vamos a decir si buscar, y lo que paso como parámetro es usuario no es igual a -1, es decir que sí existe. Vamos a devolver usuarios.get y le pasamos el resultado de la búsqueda, es decir, la posición en la cual está. Caso contrario, me va a retornar nulo. Este nulo lo que me indica es que me va a pasar un objeto que no hace referencia a nada, es decir, que va a estar vacío. Luego vamos a manejar un poquito más esa parte. Entonces tenemos obtener y veíamos de que este obtener lo necesitaba para el modificar. Y vamos a ver cómo lo vamos a modificar. Lo primero es que tenemos aquí el buscar. Ya tenemos el buscar. Esto de acá me indica de que sí se ha encontrado. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear un objeto usuario opcional. O en todo caso, bueno, vamos a crear un objeto usuario opcional. En este caso vamos a ponerle usuario auxiliar. Y este va a ser el resultado de obtener este usuario. Lo siguiente que vamos a hacer es que usuario auxiliar punto, vamos a cambiarle la contraseña que va a ser usuario punto get contraseña, es decir, del que me están pasando como parámetro. Yo lo que tengo que cambiar son todos los atributos que había pasado. Aquí no es usuario nada más, sino que es get el nombre del usuario. Entonces acá voy a tener set nombres, también voy a tener los apellidos y por último era el correo, si no me equivoco. Luego esto de acá lo podemos eliminar. Entonces acá tenemos contraseña, nombres, get apellidos, get correo. Bien, tenemos acá el modificar y ahora lo que vamos a hacer por último es el de eliminar. Y para eliminar es un poquito ya más fácil. Lo primero que es casi al modificar, primero verificamos que si haya un usuario. En este caso yo no le vamos a pasar un objeto usuario, sino que solamente le vamos a pasar un string usuario. No es necesario pasar todo el objeto usuario. Entonces aquí lo que vamos a hacer, usuario, nada más. Y todo esto era solamente para modificar. Pero acá ya solamente necesitamos eliminar. Entonces vamos a remover
de la lista de usuarios. Vamos a remover de la lista de usuarios la posición en la cual está el parámetro que yo estoy buscando. Usuario. Bueno, acá está pasando. Ya está. Y así ya obtenemos todos los métodos en el DAO. Ahora, lo que falta, y por última parte, es el logic. Entonces vamos a ver el logic. Y en el logic vamos a tener prácticamente parecido. Vamos a tener métodos parecidos. Lo primero que debemos de crear es un objeto que se llame, que sea del tipo usuario DAO. Y acá va a ser usuario DAO de esa manera. Listo. Entonces por esta parte vamos a crear también también vamos a crear métodos, pero estos métodos van a ser estáticos, es decir que no va a necesitar de crear nuevos objetos para acceder a esos métodos. Y por esto vamos a ponerlos de esta manera: public static, el primero va a ser insertar, bueno, era volume, insertar, vamos a también tener obtener, ¿no? Obtener, este va a devolver un objeto usuario. Aquí faltaba obtener, ¿no? Obtener, también íbamos a requerir el modificar, y también el eliminar. Tenemos acá objeto usuario, me dice acá, me sale un error porque no lo he importado. Acá tenemos insertar, modificar, eliminar, obtener. Ahora, acá también necesitamos tener un método que me permita autentificar. ¿A qué me refiero con autentificar? Que la parte de autentificar no lo voy a hacer en el formulario, sino que lo tengo que hacer acá. Es decir, que yo paso como parámetros el usuario y contraseña que me ingresa en el formulario, ¿no? Y yo aquí en usuario logic, en la lógica del negocio, voy a tener que autentificar. Entonces acá vamos a poner public static, que me devuelva un booleano, en este caso verdadero, si es que los parámetros coinciden, y si es que me retorna falso, y si es que los parámetros son incorrectos. Voy a pasar dos parámetros, que va a ser el usuario y la contraseña. Por esta parte del insertar va a suceder algo parecido con el DAO, usuario. En modificar también algo parecido. En eliminar es un usuario. Y en obtener también un string usuario. Entonces ya tenemos autentificar, insertar, modificar, entre otros. Bien, lo primero que vamos a hacer es el de insertar. Vamos a hacer un if y acá un else. Si o podemos, bueno, acá es algo más sencillo. Vamos a retornar lo que me devuelva lo siguiente, lo que me devuelva usuario DAO. Usuario, perdón, acá era usuario, bueno, acá era ya usuario DAO. Así voy a obtener este. Bueno, antes de esto yo debo crear este objeto
debo de crear este objeto porque no lo he creado. Entonces debo separar un espacio de memoria. Y acá vamos a crear new usuario DAO. Listo. Entonces ya así de esta manera vamos a obtener los diferentes métodos. Vamos a insertar y lo vamos a pasar como parámetro usuario. De esta manera lo que me devuelva este método lo voy a retornar. Lo mismo voy a hacer con modificar. Y lo mismo voy a hacer con eliminar. Vemos de que está más sencillo esta parte. Aquí en eliminar, perdón, aquí es obtener. Bien. En autentificar. Vamos a necesitar autentificar todos los usuarios. Perdón, vamos a autentificar los usuarios. Y por esta parte vamos a hacer un if. Y vamos a tener que autentificar de la siguiente manera. Primero voy a obtener. Vamos a ver que obtener lo que pase por usuario no sea nulo. Si es que lo que pase por usuario obtener no sea nulo. Luego, caso contrario, va a retornar falso. Y luego también va a retornar falso. Aquí en este if voy a obtener este usuario, que va a ser el usuario, obtener usuario punto get el nombre del usuario punto va a ser igual a usuario, y además que la contraseña, perdón, acá sería de la misma manera obtener, pero este obtener, para no complicarnos mucho, vamos a ponerlo acá, a poner aquí un objeto usuario, usuario consulta, usuario en consulta. Vamos a igualarlo a este objeto. Entonces acá usuario en consulta, y acá también usuario en consulta. Punto get contraseña punto igual a contraseña. Bien, entonces por esta parte de autentificar, yo primero debo de ver si es que hay un usuario registrado. En caso contrario, que retorno falso, es decir, que no hay ningún usuario registrado. Y luego de esto, si es que hay un usuario registrado, tengo que verificar que el usuario y la contraseña correspondan a ese usuario. Es decir que aquí solamente vamos a autentificar. Y por esta parte, ya si es que esto es correcto, vamos a retornar verdadero. Vamos a retornar verdadero. Entonces, por esta parte ya hemos tenido tenemos ya configurado Beans, DAO y Logic. Y nos faltaría solamente las vistas, que esto ya es un poquito ya en la parte de interfaz gráfica de usuario. Entonces, esto habíamos concluido de la primera parte. La segunda parte la voy a subir ya utilizando Swing y interfaces gráficas de usuario, utilizando ya todo lo que hemos hecho aquí en el modelo. Entonces, nos vemos en la segunda parte.